o sea, entrar al mundo del emprendimiento y máxime cuando somos cubanos, tenemos algunos, digamos, algunas limitaciones más que otras personas, ¿no? Cuéntame cómo fue tu inicio en el mundo del emprendimiento, también que te nos presentes, quién eres, qué haces en tu vida personal. Bueno, mi nombre es Leovni Galano Pérez, pero todo el mundo me conoce por Leo. Y empecé en esto hace un tiempo ya. Tengo ya prácticamente casi un año y medio, 2 años casi. Me dedico, personalmente me dedico a esto ya de manera directa, ya profesional, y estoy trabajando específicamente con este tema de inversiones en el mundo high, inversiones en alto rendimiento desde hace un tiempo ya. Dame un segundo, déjame voy a quitar el video porque ando horrible. Bien, te digo, el mundo, repíteme la pregunta. A ver. ¿Qué te parece, o sea, cómo entraste primeramente en el mundo de las IFP, de las inversiones de alto riesgo, y cuándo decidiste entonces emprender este proyecto el cual tienes ahora, y cuáles fueron las necesidades de crear el mismo? Porque, o sea, hay muchos bueno, dicen, bueno, no, ¿para qué voy a emprender un proyecto si ya hay otros? O sea, ya hay una competencia, ¿para qué voy a emprender un proyecto si puedo dedicarme a otras cosas? A raíz de qué se nace tu proyecto y en qué pensaste, en qué personas pensaste, en qué personas orientaste tu proyecto para él. Bueno, es importante decir que el mundo yo empecé en esto básicamente con la primera plataforma que tomé lugar fue Carasbar. Realmente no fue una plataforma que me motivó mucho, pero sí fue una plataforma que tenía una perspectiva un poco bastante buena en esa época y había mucho desconocimiento de ese tema. En lo personal, yo nunca me metí muy a fondo porque siempre le decía al sponsor mío que me presentó Carasbar, le decía, bueno, tenía algunos errores de lógica que no me daban a entender, pero como mismo te digo, todo lo que me lo presentaron de una forma bastante simple, bastante bruta, diría yo, bastante mediocre en el sentido de no pulir una idea, de no generar un interés real precisamente por no dedicarse a esto de manera profesional, ¿me entiendes? Entonces, automáticamente ya es donde nace ahí mismo la necesidad de decir, bueno, si yo voy a dedicarme a este mundo y veo que es un mundo que puede ser rentable, puede ser un mundo bueno, lo mejor es dedicarse de manera profesional. Y entonces fue cuando leí el libro de GoPro, que es un libro muy bueno, te lo recomiendo, sí. Y entonces, básicamente, todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos entre manos, tenemos que tomarlo de esa forma, de manera totalmente profesional, totalmente seria y comprometida. Yo voy a referirme justo ahora que tú mencionas esto, Leo, cuando tú me dices que entraste, en tu caso particular, ¿no? Que entraste a Garabatos. Yo, en mi caso particular, y tal vez sean muchos los que nos están viendo, ven esta entrevista en estos momentos, yo empecé un poco en tu misma situación en el caso de True Investing, ¿no? O sea, estábamos hablando de una empresa, ¿no? De una inversión, no me hablaron, o sea, entré como entran por desgracia la gran mayoría de las personas, un poco medio que enajenado, a través de una amistad que es como mi hermano, o sea, que puso ese dinero confiado ahí, ¿entiendes? Y hoy por hoy, si hubiera tenido la empresa otro futuro, o sea, si hubiera en el pasado hubiera sucedido algo malo en ese momento que yo invertí en ella, pues sencillamente no le iba a reprochar nada porque es mi hermano. Pero entonces me paro en ese punto en el que tú has mencionado y que nos pasa mucho a nosotros, y es que entramos a algunas de estas inversiones totalmente enajenados, ¿no? Es un poco fuerte hablar, a la hora de ponerse en la piel y en la persona de un miembro de una empresa o una AGP que entre y entonces se encuentre en su primera, justo en su primera relación, entonces con este tipo digamos, con este tipo de choque, o luego choque con la realidad. Entonces las personas que ya llevan tiempo le dicen, sí, pero al final esto no era así, y tu sponsor, la persona que te explicó te engañó, en fin, entre otras cosas. Leo, ¿qué te parece ese tipo de situaciones a ti? Sí, eso es una situación bastante molesta realmente, porque muchas veces ni siquiera los sponsors tienen la culpa. Muchas veces, o bueno, sí, en parte pueden tener un poco de culpa porque tratan de presentar algo muchas veces por entusiasmo, por embullo, pero no lo hacen desde una perspectiva, como te digo, profesional, no se dedican a estudiar todos los aspectos positivos, aspectos negativos. Y yo opino que obviamente
la mentoría, dedicarte a ser sponsor de alguien, lleva una gran responsabilidad consigo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Si no somos conscientes de esa responsabilidad, no podemos ser buenos mentores. Entonces, personalmente, sí soy del criterio de que hay personas que llevan a cabo, o sea, refieren, tienen red, tienen cosas, pero no, simplemente son personas que lo hicieron porque tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero no se comprometieron con eso. Y muchas veces hasta ellos mismos resultan ser engañados. Entonces, lo bueno sería siempre, bajo una base sólida, hablar de gestión de riesgo, hablar de lograr mantener. De hecho, miren, estos días yo estuve hablando de Trust Investing, estuve hablando con unos muchachos eran de Bayamo, creo que eran. Y los muchachos tenían, eran, parece que eran team leader o algo. Tenían entonces en su wallets de Trust Investing, tenían $7,000 entre todos. Entonces yo le decía a ellos que cómo ellos manejaban ese capital. Me dicen, no, nosotros no lo manejamos, nosotros lo dejamos ahí y ya. De hecho, cuando compramos Bitcoin en la calle, nosotros lo mandamos a esa wallet interna para que no fluctúe, ¿ves? Sí. Entonces yo le decía, pero ¿cómo va a ser posible que tú prefieras una wallet, por ejemplo, no custodial como quizás Coinomi o algo, a una wallet de una empresa que si mañana se cae te puede llevar todo tu dinero? Exacto. Pero básicamente me respondió de una manera simple, ¿no? El problema es que eso es lo que me enseñaron, eso es lo que yo hago. Ellos nunca han retirado un centavo de otros Investing, solamente venden saldo interno, pero con todo y eso, todo su dinero está dentro. Digo, el día que pase algo, tienes un problema. Pero era todo, el asunto era por eso mismo, porque su sponsor los enseñó a eso. Entonces, no hay una responsabilidad muchas veces, y esa responsabilidad tiene que existir, porque si te vas a dedicar a algo, tienes que obligatoriamente hacerlo bien. Sí, indudablemente hay que hacerlo bien. Yo, no sé, cuando nosotros estamos emprendiendo en este mundo y te voy a seguir siguiendo la rima, hablas de responsabilidad y entonces cuando tenemos miembro que necesitamos prospectar, sabemos la realidad, sabemos de lo que padece este mundo, sabemos del riesgo, ¿no? Pero entonces es fuerte ese trago amargo de cuando las empresas se van, ese momento realmente choca, ¿no? Y hay personas, hay líderes, tanto líderes como miembros de las empresas, o sea, personas que pertenecen a nuestras redes sociales, personas que nos siguen, entonces que reaccionan de diferentes formas. Leo, tú desde el punto de vista, digamos, tanto de líder como de emprendedor, ¿qué tal te parece este tipo de situación? ¿Cómo se te hace a ti este tipo de situación ya cuando sabes que hay una empresa, hay una ISP, hay algo que te ha fallado y cómo te preocupa este fallo con respecto a tus miembros, o sea, a los miembros de tu equipo? Obviamente, todo fallo de toda empresa es molesto porque tú pones tus esperanzas ahí y tratas de enseñar bien a tu equipo, a que tu equipo también tenga una buena ganancia también. Y obviamente si se van, resulta muy molesto en muchas ocasiones. Pero me ha tocado vivirlo. En el caso mío, por lo menos en el mío, he tenido gente que han tenido pérdidas e incluso yo les he devuelto algo de lo que han perdido, precisamente por la razón simple de que yo siempre digo, el dinero de los referidos hay que cuidarlo más que el de uno. Eso es una máxima en mi vida. Entonces, automáticamente, yo lo primero que tengo que mostrarle a los referidos es gestión de riesgo. Cuando yo le muestro a los referidos a trabajar con buena gestión de riesgo, como hablé el otro día en el taller, todo lo demás es bastante simple realmente. Yo he tenido empresas que se han caído, he tenido gente que han estado debajo de mí, les he dicho, oye, veo tal, por ejemplo, mira, Tomban, cuando Tomban, no sé si la conociste. Sí, cómo no, sí, cómo no, sí. Sí, yo vi a Tomban, yo la vi morir un mes antes de que muriera, fíjate. Porque porque en el Alexa Ran, yo siempre me guío mucho también por Alexa, en el Alexa Ran ella dio una caída fuerte. Y entonces cuando da esa caída fuerte, yo le dije un poco de referidos míos y yo mismo le dije, mira, vámonos que esto se puso feo, esto se va a caer. No va a aguantar. Porque esa caída tan fuerte no te va a dejar, no le va a dejar vida. Y más una plataforma que tiene tanta fuerza en la parte de la red, o tenía tanta fuerza en la parte que te da un 25% de las ganancias. Entonces, automáticamente muchos referidos se quedaron, muchos se fueron, pero los que se quedaron
con una buena y correcta gestión de riesgo. Yo en lo personal me fui, que no me gusta irme de las empresas, me gusta quedarme hasta el final, pero me fui en lo personal por un producto de que quise dar el ejemplo a esas personas. Pero automáticamente los que se quedaron no perdieron. ¿Por qué no perdieron? Porque estaban bien gestionados. ¿Qué es lo que yo digo? No es lo mismo tú decir, tengo $1,000 y voy a poner los $1,000 en una empresa, como habían personas que tenían $25,000, $30,000 en Atom Bank, a decir, voy a coger esos $1,000 y los voy a fraccionar correctamente y los voy entonces precisamente a repartir en diferentes plataformas para que automáticamente ya no tenga que padecer. Un ejemplo, si en caso de que se muere, yo no puedo arriesgar 1,000, pero trato de arriesgar, no sé, 50, 60, 70, porque justamente nosotros tenemos que entender algo. Las high se enfocan exclusivamente en abrirnos los ojos a nosotros con sus ganancias. Y entonces nosotros no podemos caer en ese juego, jamás podemos caer en ese juego. El juego que tenemos que tener es gestión de riesgo. Yo me gestiono y yo sé que si yo tengo 1,000 y lo que puedo perder son $70, yo no puedo poner 1,000, tengo que poner $70. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, al final, eso es una cosa que no es tan... Eso es lo que hay que cuidar. Eso, sobre todo, es lo que hay que cuidar. De hecho, yo siempre le hago un ejercicio mucho a muchos de mis muchachos, le hago un ejercicio que es muy bueno. Yo les digo, mira, trata de coger, no sé, trata de coger 100 pesos, moneda nacional. Y trata en tu vida diaria de coger esos 100 pesos, que hoy sabemos que no es mucho, no alcanza para tanto, pero bueno, trata de cogerlo y trata de gestionar esos 100 pesos bien, fracturarlos bien, dividirlos bien, y que cuando termine tu día o termine tu semana o termine lo que tú quieras, tú esos 100 pesos te sientas que lo hayas gestionado bien. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que trae el dinero en sí es una responsabilidad que mucha gente dice, yo quiero tener $1,000, tienes 10, yo quiero tener 1,000, o quiero tener 10,000, o quiero tener 100,000. Pero, ¿qué te hace pensar que si tú no sabes usar bien $10, vas a saber usar bien 1,000, 10,000 o 100,000? Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta y tenemos que manejarlo bien. Y ahí es donde entra, vuelvo y repito, todo el aparato que se llama gestión de riesgo y que se llama buen movimiento de capital y diversificación inteligente. Obviamente, aquí entra también los monitores con sus programas de seguro y eso, que eso es una ventaja grandísima que poca gente conoce, pero existe, está ahí y es muy bueno. Sí, sí. ¿Qué cosa? Yo escuché hablar y de repente me recordaste, porque vean las cosas de la vida, ¿no? Como esto de la diversificación, hablarme tú digamos, como que está claro que tal cual como tú dices, ¿no? Si no sabes gestionar $100, no vas a saber gestionar 10,000. Y cómo eso, y luego la gestión de riesgo, cómo esos son dos temas que se asemejan mucho al tema del trading, ¿no? Me recordó mucho el tema del trading porque la gestión de riesgo está, y el tema del ejemplo del dinero es como el tema de la fractalidad en el trading. Es lo mismo verlo en un minuto que en una hora. La tendencia se va a guiar por lo mismo. No está claro dónde verlo. Qué cosa más semejante. Leo, ahora, ¿cuáles son los consejos cuando tú dices, mire, me voy a parar y voy a decir, bueno, tengo esto, tengo estas AEP en mi mano, o tengo estas AEP en mi mano, ¿no? ¿Cómo tú reaccionas? O sea, ¿cómo tú, o sea, si algunos tips que tú le dices a tu gente, bueno, mire, vamos a invertir en esto, por esto y por esto y por esto, o qué herramienta, ya mencionabas Alexa, tú utilizas como para guiarte a la hora de tener estas inversiones. Sí, mira, en el mundo de las high, tú tienes dos formas de conocer o de saber medir bien una high. Número uno, que esa sería la ideal, lo que pasa es que no todos las tenemos. Sería conocer al administrador de la high. Porque, ¿qué pasa? Los administradores de la high normalmente tienen tendencias y siguen esas modas, ¿me entiendes? Las high también se mueven con un poco de moda. Tienen sus temporalidades y tienen todo eso. Entonces, si tú conoces un administrador de high, que tú puedas ver o darte cuenta que un proyecto determinado es él, tú puedes ver un patrón. Tú puedes decir, bueno, este hombre hizo una high hace no sé qué tiempo y la high duró 5 meses, por ejemplo. Normalmente, en la mayoría de los casos, por ejemplo, mira, te voy a poner el ejemplo de Comestrade. Comestrade es el patrocinador, era el administrador, le dicen el padrino, que es una leyenda en el mundillo de administrador. Es decir, ese hombre es una leyenda en el mundo de la administración de high.
Joder. Cada high que él hace, cada una de las que él hace, suele durar un periodo de más de 500 días, cada una. Nunca ha tenido una high que ha bajado de ahí. Y ha tenido más de 10 high ya en el mercado. Oh. Y por eso todo el mundo lo espera. Todo el mundo a él lo espera. De hecho, ya tuviste que él se fue ahora hace poco y lo están esperando otra vez. Lo que pasa es que haciendo la casa. Sí. Imagínate que tú hubieras entrado en Comestrade, por ejemplo, del primer día. ¿Qué batazo es? Muchas. Entonces, lo que me refiero es que al final se hacen una reputación y esa reputación, claro, los administradores más experimentados, se hacen una reputación y la cuidan. Esa reputación la logran mantener y por ende, cada vez que te sacan un producto, tratan de que ese producto sea mejor o igual al anterior. Casi nunca peor. Llegan puntos que sí pueden empeorar, como pasa con el administrador de la dobladora esta de Dubái, que el hombre sacaba. El famoso, ese otro administrador famoso, ¿no? El de la dobladora de Muy Dubái. famoso. Muy famoso. Muy famoso. Y de hecho, el hombre ha hecho un buen proyecto. La verdad que los proyectos del hombre han sido explosivamente buenos. Es verdad, muy bueno. Yo llegué a coger una vez de él que duró 21 días pagando, que es una cosa loca, la verdad. Pero sin embargo, mira, ya ahora ha empezado a decaer, ya ahora no paga, tiene su... Bueno, ya él a lo mejor dijo, bueno, ya me hice millonario, ya para qué voy a seguir, ¿entiendes? Sí. Pero básicamente, eso es lo primero, conocer al administrador de la JAI. Si tú no puedes conocer al administrador de la JAI por X o por Y, porque son personas que son muy herméticas, son muy cerradas, casi nadie sabe, son muy pocos los que saben quiénes son los administradores de la JAI. Obviamente los dueños de monitores sí saben quiénes son. Claro, lo que pasa es que no lo van a decir porque hacen contratos y cosas. Pero en caso de no conocer, entonces ya vienen los otros análisis, los otros puntos técnicos que tenemos que tener en cuenta, como el Alexa, que es muy bueno, muy bueno. Yo, de hecho, logré en 2 plataformas, logré salvar capital, que te dije, a Tomban, y también logré salvar capital de Arbiestar, gracias a Alexa. Gracias, Alexa. Exacto. Y otros tipos de análisis, como por ejemplo los scripts que está empleando la página, dónde se creó la página. No es bueno, para mí no es bueno, por ejemplo, porque hay páginas que te hacen los coders, los scripts, esto te lo hacen copiados o te lo hacen. Eso es muy bueno, saber si es un script único, saber, por ejemplo, qué tipo de web es la página, qué tipo de web, qué tipo de rendimiento tiene. Pero principalmente yo también miro mucho, como te digo, la web. Tengo que ver si es una web trabajada, si no es una web muy trabajada, si es una web mediocre, si es una web que tiene empeño en ella. Otro punto que yo siempre, como dije en el taller, yo siempre lo miro, siempre. Cada 3 o 4 días yo estoy arriba de eso, escribiendo la soporte. Porque soporte es una de las cosas más caras que tiene una plataforma. De hecho, una de las cosas más difíciles que hay de pagar es un soporte. Y si el soporte está activo y te responde y te contesta, es porque todavía hay inversión en ese sentido. ¿Entiendes? Ya por ahí vienen más otro. Es que es muy grande. Sí. Exacto. Otra cosa es mirarlo ya también en los monitores inteligentes, como por ejemplo Scan Scavenger, también está Scan Advisor también. Aunque Scan Advisor, por ejemplo, y ScanDoc, a mí no me gusta mucho. No, sí. No me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque son cuchillas. Ellos tú pones algo y ellos huelen high y te dan muy bajo % de confiabilidad. Entonces, por eso no me gusta mucho. Pero la parte de, por ejemplo, por lo menos ScanDoc sí es así. Pero High-Low, All Monitor 24, Scan Scavenger, bueno, una pila de esos monitores que sí son bastante buenos, bastante fiables. Sí. Exacto. Entonces, esas son las principales formas de tú saber. También tienes que ver tiempo en línea. Tiempo en línea es muy importante porque obviamente no es lo mismo entrar en una high corto plazo que ya, o medio plazo, que ya lleve 6 meses, a una high medio plazo que lo que lleve sean 10 días, no es lo mismo. Pero yo te digo, cuando tú analizas, por ejemplo, el factor seguro y factor RCB, siempre, automáticamente siempre va a ser, por decirlo así, mucho más fácil el tema del análisis técnico. Porque ya no te vas a enfocar tanto en analizar con excelencia, porque ya tienes un seguro mayor. No sé si me entiendes. Sí. O sea, cuando tú vas a entrar en una hype y tú ves que esa hype no está asegurada en ningún lado, sí métele un análisis de eso a profundidad, porque sabes que puede... El riesgo exacto, porque es mayor. Pero obviamente cuando ya tú tienes una hype y la hype está asegurada, el riesgo, yo diría que el riesgo baja casi en un 70%. Oye, como te lo digo, puede bajar hasta un 70%.
Entonces, al quedarte nada más un 30% de riesgo, el análisis es mucho menor y te puedes entonces darle el lujo de arriesgarte un poquito más, de no analizar tanto, y también hay que ser moderado, hay que cuidarse bastante, pero es mejor todavía. Ahora, mira, eso es una cosa interesante, ¿sabes? En Cuba, la comunidad, que es lo que yo le decía a la gente de Trust Investing siempre, yo le digo, bueno, ustedes cogieron porque realmente creo que yo diría, según un cálculo que hizo un amigo mío, que más del 46% creo que de los inversores mundiales de Trust Investing es cubano, es de Cuba. Entonces, yo le digo a la gente, ustedes también cogieron mucho auge porque ustedes cogieron Trust Investing en un momento donde la comunidad cubana no estaba tan educada en este tema, pero ya la comunidad se está educando. Sí. La comunidad está enterándose de cosas, está enterándose de mecanismos, exacto, sí. Se está enterando de mecanismos, de formas de analizar, de formas de gestionarse. Y cuando eso suceda, entonces ya tú vas a tener una comunidad autónoma que sea mucho más inteligente y que entonces ya sea más cuidadosa a la hora de dónde poner su dinero, ver y entrar en una empresa, ¿me entiendes? Sí. Y es por eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Y es por eso que vemos justo ahora los últimos, estos reportes incluso que ha salido, incluso, si mal no recuerdo, digamos como que artículos en medios digitales cubanos haciendo énfasis de que plataformas, incluso hasta de trading como de Pionex, estaban ganando gran auge a tal punto de que el porciento del tiempo que llevaba con respecto a los primeros usuarios en línea estaba pasando digamos, en rating, en relatividad a otras empresas, incluso se mencionaba Carabatar, se mencionaba Trust Investing, a ver, no sé si me entiende la idea, sino que como el cubano está ganando conocimiento, está ganando, abriéndose un poco más a la diversificación, un poco más, digamos, como que sana, ¿no? Está viendo, claro. está viendo como por dónde meter su dinero de una forma más, o sea, de sí, variar su portafolio. Y esto es todo porque, exacto, es todo porque mucha gente ha entendido que no solo basta en dar dinero, sí, sino que hay que entender el por qué tú das dinero en una empresa, o por qué tú das dinero en un exchange, o por qué tú haces algo. Y eso es bueno. Además, el mundo se está digitalizando. Entonces, yo siempre, hace un tiempo hice un estudio sobre una faceta económica que ha sucedido. Antes, por ejemplo, estaban las especias, que era con lo que comerciábamos nosotros. Después de las especias pasamos a la moneda, y siempre en ese intercambio que hubo de especias a moneda, cuando se acuñaban las monedas, hubo gente que se hizo muy rica en ese proceso. Se hizo muy rica, claro. ¿Quiénes fueron? Los visionarios que se dieron cuenta a tiempo de que ese cambio podía traer beneficios. Lo mismo pasó cuando se hizo el cambio de moneda al papel moneda. Y ahora hemos visto también un poco más cercano la revolución de Internet. Hemos visto como mucha gente, como el mismo Elon Musk y mucha gente se hicieron ricos precisamente con los procesadores de pago ya digitales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta a tiempo de ese cambio de papel moneda, de papel moneda a pagos virtuales, pagos digitales, y se hicieron ricos en el proceso. Entonces nosotros estamos, yo digo que en un punto donde es obligatorio entender que el dinero está cambiando y el dinero está moviéndose a un nivel, exacto, está evolucionando a un nivel donde nosotros somos parte de esa evolución, lo querramos o no. Entonces, los que nos demos cuenta de eso y logremos entonces movernos a ese mismo ritmo, sí vamos a tener muchas posibilidades. Y eso es bueno que el cubano haga eso. Además de que como dices, ya te cuidas más, generas un portafolio mucho más sostenible y mucho mejor. Aunque el trading, yo sí considero, siempre lo he dicho, el trading es más riesgoso que una high. Sí, de hecho. Mucho más. Como Leo, otra pregunta con respecto a esto. Hablamos de la comunidad cubana. Justo yo creo que del reto de la comunidad, específicamente la cubana, porque disculpen los que no están viendo este video, no se está aplicando tanto en otros países, no hay un fee tan alto en otros países. Incluso hay empresas de inversiones que han intentado tomar acciones contra esto para que sus miembros de Cuba accedan a criptomonedas un poco más baratas. Y es el tema justo de los precios de las criptomonedas que se está gestionando en Cuba hoy. Yo creo que hace 5 minutos acabo de ver en un grupo que se está hablando de un 70-80%, y realmente es un poco complicado este tema de acceder, cada día se complica más el tema de acceder a las criptomonedas en Cuba.
¿Me puedes hablar un poco de eso? ¿Cómo ves ese tema relacionado a las inversiones en ISP? ¿Cómo ves ese tema relacionado en específico y en particular a tu proyecto? A ver, ahí me metiste un dilema porque mucha gente, yo he tenido muchas discusiones con mucha gente y yo soy partícipe, yo defiendo mucho, siempre digo que Trust Investing es la empresa que más daño hace en Cuba a nivel, o sea, no Trust Investing, sino los líderes de Trust Investing. Ahora te voy a explicar el por qué. Sí, yo tampoco. De hecho, tengo amigos que me han dicho, oye, que los trustes van a dar 500 USDT por tu cabeza. Bueno, no, que lo den, pero al final lo que no puedo es mentir, ¿me entiendes? Yo digo, es dañino para los pedidos de las personas que están conmigo. Pero entonces he tenido que venderlo, pero no lo voy a vender al 1.50, lo voy a vender al 1.10. Ese es el precio en el que yo vendo. Entonces yo digo, si todos los líderes tomaran esas medidas, ¿qué pasaría con el precio del Bitcoin? ¿Qué tú crees que pasaría? Obviamente se iba a ir al piso. Y muchos líderes lo han hecho, pero todavía somos pocos. Entonces, es lo que te digo, al final de la jornada, el mercado casi completo está controlado por los principales líderes de Trust Investing. Por eso lo digo que Trust Investing o los líderes de Trust Investing han sido un poco dañinos para el mercado de criptomonedas en Cuba. Sí. Exacto, precisamente por eso, porque son los que más dinero tienen y son los que pueden decir, mira, vamos a liberar todo este dinero para la calle y vamos a hacer que ese dinero se libere en un precio justo. Entonces, ya tú vas a suplir un poco más la demanda. Y al suplir un poco más la demanda, obviamente el precio va a tener que caer tarde o temprano. Claro que ahí también hay otros factores, como los factores del MLC, y que cuando se abrieron las tiendas de MLC estas, ahora el precio se disparó bastante, porque obviamente gente que ni siquiera sabía lo que es el Bitcoin, y ni siquiera le interesaba el Bitcoin ni el mundo de las inversiones, decían, bueno, yo no me interesa eso, a mí lo que me interesa es, no sé, $1,000 en MLC, en Bitcoin para poder mandarme MLC. Y eso también aumentó la demanda y por ende aumenta el precio también al no haber tanta oferta. Sí, pero básicamente a lo que me refiero es eso, a lo que me refiero es que nosotros tenemos en la mano. Mira, yo el otro día yo regañé a una persona en el grupo de Trust Investing Cuba, porque la vi, me molestó bastante porque era una persona que la vi reclamando que si el precio, que si no sé qué, que si ustedes son unos especuladores, porque yo le decía, le estaba hablando con otra persona y yo le decía, no, el precio, si hacemos esto tiene que caer, y el otro, no, si hacemos esto a lo mejor sube, y entonces estábamos en ese dime que te diré, y la persona se metió y dijo, bueno, ustedes son un especulador, ustedes al final no saben lo que va a pasar y no, la especulación es mala. Y yo le dije, ¿tú sabes lo que sí es malo? Le digo, venir a decir, como dijiste hace unos días atrás, como dijiste, no, porque yo sé que el precio está caro y yo quisiera que el precio bajara, pero es más malo todavía después hacer lo que hiciste, que hace poquitos días te vi vendiendo entonces al 60, bueno, creo que era el 62%, creo que estaba vendiendo, que hasta se incomodó conmigo el día porque le dije Entonces, eso es malo. No, yo le digo, no prediques moral en calzoncillo. Gandhi decía normalmente, sé el cambio que tú quieres en el mundo. Si tú quieres que algo cambie, lo primero que tienes que hacer es cambiar tú para que eso cambie. ¿Me entiendes? Nunca va a suceder nada así. Exacto. Nunca va a pasar nada sin que se haga nada. Si no se hace nada, no va a suceder nada, obviamente. Entonces, si tú quieres que contigo se venda barato, pues vende barato. Para que entonces tú crees una tendencia, crees un margen donde se te permita a ti también. Es que hasta por moral, porque yo he tenido gente que yo le he vendido al 1.10 y han venido después a venderme a 1.20, por ejemplo. Y me han venido a vender a 1.20 con tremenda pena. Ay, que mira, discúlpame que tú me vendiste así, que no sé qué, pero que no sé qué. Y luego, hasta por moral, han tenido que bajarme el precio incluso. Porque me han dicho, bueno, pero mira, es verdad que te lo estoy dando a 1.20, pero como pasó que tú me vendiste así, te lo voy a dejar a 1.10. Igual, vaya. Entonces, al final, y por ahí se es tendencia. Y por ahí se empieza. Exacto. Ahora, lamentablemente por ahora yo no creo que haya solución a ese tema, porque realmente, primero hay que crear una conciencia. Hay que crear una conciencia. Que no existe. Exacto. Yo tenía un amigo en estos días que él estaba tratando de hacer una plataforma que querían vender Bitcoin al 25% por moneda nacional. Lo que pasa es que, como todo, es un poco complejo el tema de lograr sacar el dinero del país y ese tipo de cosas, que son temas bastante difíciles. Sí. Pero bueno, veremos qué pasa. Yo veo esfuerzo también por parte de veo esfuerzo también, además, que no sé, por acá, que próximamente quisiera también entrevistar a José Carlos. Es un gran emprendedor, miembro y líder
de Crypto Cuba, que tiene ahora un proyecto Walker BTC, que también se está expandiendo y ojalá que le vaya bien. Y veo también cómo hay otras empresas, incluso que como Equitoro, que están tomando medidas intentando llevar al 0% el Bitcoin a los cubanos. Entonces, hay personas que como tú, Leo, que como otros emprendedores están esforzándose, pero es que por desgracia, en este tema, la mayoría es tal cual como tú dices, esto es un mundo ya demasiado complicado. Entonces, hay Así es. Mira, cierta yo te minoría. puedo enseñar, yo me río porque te puedo enseñar mi wallet de Bitcoin. Yo lo que tengo en Bitcoin actualmente son $46 en Bitcoin. Entonces, yo te puedo enseñar las transacciones y gracias a Dios, gracias al trabajo y a mi equipo, que yo siempre agradezco mucho a mi equipo, he logrado mantener una estabilidad económica bastante seria, por decirlo así. Y te puedo decir que yo puedo en una semana a lo mejor decir, bueno, yo recibo tanto de Bitcoin, ok, pero a los 20 minutos ya no tengo nada. Y precisamente no tengo nada por alimentar. Estoy haciendo esto, para mí estoy haciendo mal, o sea, es un error porque uno siempre tiene que guardar algo para uno. Y más si uno cree en este mundo de la criptomoneda. Pero precisamente lo estoy haciendo para eso, para tratar de fomentar una idea entre todas las personas que me rodean y fomentar la idea de decirte, mira, yo te vendí barato, no vayas a vender caro hacia allá. ¿Me entiendes? Porque yo he tenido gente que yo le he vendido muy barato y han ido a vender, yo le he vendido unos 10 y han ido a vender a unos 40, unos 45, de hecho, no, hasta. Entonces, es más bien crear la conciencia, aunque cueste sacrificio, cueste trabajo. Y en eso es como dice, está Carlos, está también los líderes de Equitoro, Ernesto también está muy interesado en eso. Eso es bueno que suceda. Y eso va a pasar. Olvídate, no sabemos si va a ser ahora, pero de que va a pasar porque mucha gente se está sumando a ese, además es una necesidad. Y todo lo que es una necesidad, tarde o temprano, va a ser suplida, tarde o temprano. Y máximo cuando es un mundo de criptomonedas tan amplio y cada vez tanto las IFP como las empresas brindan mayor oportunidad de invertir en otras criptomonedas, ¿entiendes? Porque son miles de criptomonedas, miles de tipos de tokens y ecosistemas que existen, ¿entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Leo, hablando sobre otro tema, ¿qué piensas con respecto a esto de lo que se pueda venir? ¿Cómo viviste principalmente? Este es un tema que hace rato te por preguntarle en una entrevista a alguien y te va a tocar a ti. ¿Cómo viste principalmente las elecciones en los Estados Unidos y qué crees si no vas a ir mejor con el mundo cripto, le iría mejor con Biden o con Trump? ¿Tienes alguna opinión con respecto a esto? Bueno, yo diría, eso es complicado, porque mira, justamente unos días antes de Trump irse del poder, yo publiqué un artículo que salió, de hecho, en el sitio oficial de gobierno de la Casa Blanca, donde Trump estaba pidiendo, obviamente, volver al patrón oro. Entonces, el patrón oro, al volver a él, nosotros sabemos que el patrón oro serviría como una reserva mundial, pero es muy agotable. Es un patrón bastante, por eso es que han tenido miedo a volver, porque realmente se ha formado tremendo descalabro económico con todos estos temas de imprime dinero que se genera de la nada. Entonces, obviamente, muchos líderes, muchos no líderes, muchos economistas muy grandes a nivel mundial están exigiendo dos cosas: que se regrese al patrón oro y que además de regresar al patrón oro también tengamos otra reserva. Sí, aparte de la reserva, porque realmente el petróleo no nos puede servir como reserva, es más bien el patrón oro, pero necesitamos una moneda que nos ayude a comerciar a nivel mundial para poder dejar el oro como patrón precisamente. Entonces, muchos economistas afirman dos cosas: o regresamos al patrón oro y dejamos el Bitcoin como reserva a nivel mundial, como moneda de comercio a nivel mundial, o de lo contrario, comerciamos con otras monedas y entonces dejamos el Bitcoin como reserva a nivel mundial, porque precisamente el Bitcoin yo creo que va a ser mucho menos agotable que el oro, porque creo que el último Bitcoin, si mal no recuerdo, está pensado que el algoritmo que lo mine para el año 2140, creo que. Sí, por allá, sí. Exacto. Entonces, al final, como quiera que sea, el Trump hizo esa medida, pero bueno, realmente no se lo hizo ya finalizando, no sucedió. Biden, en su defecto, no recuerdo dónde fue que leí la noticia de que se había suscrito ya a la blockchain y parece que tenía todo un deseo como de enterarse de algo de esto. También se estuvo hablando un tiempo de hacer las elecciones
con el algoritmo de blockchain, blockchain, que es un poco más seguro. Sí. Exacto, un poco más seguro. Y esto es bueno, porque al final de la jornada vemos que las empresas, o sea, las instituciones gubernamentales se están empujando unas con otras a ir hacia ese punto. Entonces yo creo que es un tema que va a superar incluso a Trump y Biden. Yo creo que eso es un tema que va a ser más grande que ellos dos, porque va a ser un tema de necesidad mundial. Sí. Porque al final Biden sí va a tratar de arreglar lo que pueda arreglar. Trump también trató de hacerlo a su manera, con su locura, porque el hombre estaba bastante... Sí, es un presidente diferente. Sí, vamos allá. Entonces, pero al final los va a superar a ellos. Y esto es un tema que van a tener que traer en algún punto a la mesa y van a tener que decir, bueno, o hacemos esto o hacemos esto otro, y supera a cualquier presidente. Puede ser que sí, que exista alguien que se ponga renuente, que diga que no, pero al final de la jornada sí va a tener que caer por su propio peso va a tener que caer. De hecho, la misma topología o sea, la misma anatomía como tal del Bitcoin te va a decir que obviamente a medida que vaya pasando el tiempo tiene que valer más, porque obviamente mientras menos Bitcoin hay, y ya hemos visto como la oferta cada vez va disminuyendo, pero la demanda va creciendo. Entonces, exacto. Entonces, en ir aumentando esa demanda, donde más gente quiere trabajar con Bitcoin, donde más personas, a nosotros mismos nada más somos 11 millones de cubanos, si cada uno de nosotros supiéramos las posibilidades y las libertades que brinda el Bitcoin, vaya. Sería fenomenal. Y somos 11, no, perdón, somos 12 millones y pico de cubanos. Fíjate. Entonces, dime tú el resto del mundo, y todo el mundo se ha dado cuenta de eso. Las instituciones se han dado cuenta de eso. Se habla mucho de que han entrado muchas instituciones a invertir. Sí. Entonces, al final, ahora lo que hay que ver es ver cómo se comporta. Por eso yo digo que al final de la jornada eso es un tema que supera a los presidentes. Yo pienso que Biden sea un poco más relajado en esos temas porque precisamente, no sé, es demócrata, es un presidente demócrata, no es republicano. El ser demócrata es un poco más abierto a temas un poco más liberales, además de que no se debe decirte bien quién lo esté asesorando económicamente directamente, pero sí sé que es imparable. El camino del Bitcoin hacia establecerse de manera mundial, eso es imparable y se está demostrando todos los días. Cuando más instituciones entran a invertir, más personalidades hablan del Bitcoin y más cosas suceden que benefician a la comunidad. Bueno, hablando del Bitcoin, hablo de todo el mundo criptográfico. Y entonces, eso va a caer por su propio peso. Yo veo tu palabra y me emociono porque hablar así, porque todos somos conscientes de esto, ¿no? Y entonces vemos cómo hay instituciones, ¿no? Como MicroStrategy, Grayscale, Elon Musk se está comprando, los gemelos ayer compraron una salvajada de millones de dólares en Ether. Entonces ves cada día más noticias, ¿no? Estáis con Catalina que dice que aquellos que felicitando a aquellos que tengan justo en este momento un BTC porque serán los millonarios, los futuros millonarios del mundo. Entonces tú ves tantas cosas, ¿no? Tú ves tantas noticias buenas, ¿no? Y entonces cabe la pregunta de a dónde llegará el valor del Bitcoin, ¿no? Y entonces, ¿qué sería vital, ¿no? Sería vital para todos, y incluyendo que solo el 1% de la población mundial lo utiliza justo en estos momentos. Solo el 1%, según la cifra, de la población mundial está utilizando Bitcoin como, o sea, comerciando Bitcoin, lo que se dice de trade Bitcoin en estos momentos. Leo, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú ves un precio? ¿Serías más o menos, te atreverías a decirnos qué tú crees, en cuánto cerraría este año aproximadamente Bitcoin, más o menos en qué rango tú lo verías este año? Yo te voy a ser franco, yo no sé si soy bueno prediciendo el futuro, no sé, pero yo el año pasado sí le dije a un amigo, yo pienso ver a Bitcoin antes de fin de año, me acuerdo que le dije, lo pienso ver en $30,000, superó mis expectativas y pasó a los pocos. Exacto, así mismo es. Entonces, yo sí creo que en este mismo año, a lo mejor podremos verlo ya jugando sobre los $100,000 por ahí. Pero obviamente sí sé que en un futuro no muy lejano, para ser sincero, no muy lejano, estoy hablando posiblemente antes del año 2024 o 2025, ya el Bitcoin pueda costar $1,000,000. Y precisamente por una razón.
las instituciones trabajan de una forma muy diferente a como trabajamos nosotros. Nosotros, los pequeños, vamos a decir los pequeños emprendedores trabajamos, compramos Bitcoin, tenemos esperanza de que suba un X% y más o menos ahí. Y entonces existe ese juego y ese juego nosotros nos va bien, perfecto. Pero las instituciones ya grandes compraron, por ejemplo, Bitcoin en $20,000. Obviamente van a empujar el precio lo más que pueda con noticias, con todo lo que sabemos que funciona, porque al final mucho de esto es inflatorio, ¿entiendes? Mucho de eso es inflar un poco el precio. Al final el Bitcoin no va a ser inflatorio nunca por la razón de que es una moneda agotable, pero sí es inflatorio en el sentido de que yo puedo decir ahora, soy Elon Musk y me digo, bueno, gente, inviertan en Bitcoin, y nada más ese comentario ya genera interés. Genera interés. Sin palabras. Exacto. Y bueno, una vez creo que lo hizo con el Doge. Ya lo he hecho 3 o 4 veces. Eso es una locura. Exacto. Y ya tú has visto lo que ha pasado. No, entonces, obviamente, mientras más se entre en este juego, o mientras más instituciones entren en este juego, más van a empujar el Bitcoin. Entonces van a empezar en el tirijala que tenemos en estos días, de que sube a 40,000, baja a 30,000, el otro día creo que bajó 29,000 y así. Pero ya básicamente cada vez lo van a empujar un poco más, hasta ya llegar a niveles ya, porque justamente ya ellos están en ese proceso, fíjate, en el proceso, exacto, en el proceso que compran y venden, compran aquí en 30,000, venden en 40,000, ya ellos están haciendo 10 veces, 50 veces, 100 veces más ricos. Entonces en ese proceso se van a hacer, vaya, Super. Yo diría que asquerosamente millonarios. Y nosotros también, por cierto. Nosotros también. Gracias a Dios somos afortunados, sí. Sí, señor.